En las aguas lodosas del río Magdalena, en Colombia, un gigante africano de 3 toneladas acecha donde jamás debería estar. Con un cuerpo capaz de alcanzar los 30 km/h en tierra firme y un temperamento impredecible, este animal es, en su hábitat natural, responsable de más muertes humanas que los leones y los elefantes juntos. No llegó aquí por migración natural, fue introducido ilegalmente como un trofeo de la ambición de Pablo Escobar. Lo que empezó como el capricho de un narcotraficante se convirtió en una amenaza real, una manada salvaje, invisible y peligrosa que hoy reescribe silenciosamente el equilibrio ecológico de todo un continente. Esta trayectoria de excesos comenzó en la Hacienda Nápoles en 1981, cuando Escobar importó 4 ejemplares para su zoológico privado, creyendo que la fauna mundial era solo un accesorio de su poder. Sin embargo, cuando el narcotraficante fue abatido por la policía en 1993, la hacienda cayó en ruinas y aunque la mayoría de los animales fueron reubicados, los hipopótamos fueron abandonados a su suerte. El gobierno colombiano subestimó entonces lo que sucedería cuando se rompiera la barrera entre el capricho humano y la vida salvaje, ignorando que, sin cercas y sin depredadores naturales, aquellos 4 fundadores originales iniciarían una expansión que, décadas después, desafiaría la propia soberanía ambiental del país. Esta multiplicación descontrolada ocurrió porque, para los hipopótamos, Colombia se convirtió en un paraíso. A diferencia de África, donde las sequías intensas y depredadores como leones y cocodrilos mantienen la población bajo control, aquí no tienen enemigos naturales. Como el río Magdalena ofrece comida en abundancia todo el año y el clima es siempre favorable, no paran de reproducirse. El resultado fue un salto aterrador en las cifras. Eran apenas 16 animales en 2007, subieron a 40 en 2014 y superaron los 180 en 2023. Si nada cambia, las estimaciones científicas apuntan a que la manada podría llegar a 1,000 individuos para 2035. El daño que causan al medio ambiente es profundo. Como viven en el agua durante el día y salen a pastar por la noche, los hipopótamos vierten toneladas de desechos directamente en los ríos. Esta suciedad vuelve el agua tóxica, mata a los peces y perjudica a quienes dependen de este recurso para vivir. Además, el peso de estos animales termina destruyendo las riberas, que funcionan como criaderos naturales. Ante esta degradación, el gobierno buscó durante años soluciones que evitaran la eutanasia, pero cada intento resultó insuficiente ante la magnitud del problema. La polémica comenzó en 2009, cuando el hipopótamo conocido como Pepe fue abatido tras ser declarado una amenaza, lo que generó un fuerte clamor popular y presión internacional. Intentos posteriores, como la castración de un macho en 2017 a un costo de $50,000, resultaron ineficaces, al igual que el uso de una vacuna química a partir de 2021, que demostró ser inviable a gran escala en la naturaleza. Paralelamente, la idea de la reubicación internacional chocó con una barrera genética. Debido a la endogamia, el cruce entre parientes cercanos, los animales presentan debilidades biológicas que desalentaron a las instituciones extranjeras de recibirlos. Esta sucesión de fracasos llevó al gobierno colombiano, en abril de 2026, a tomar la decisión que evitó durante décadas. Autorizó el sacrificio de 80 hipopótamos. El plan, con un costo estimado de $2 millones, implica la captura, sedación y el sacrificio controlado. Al final, los hipopótamos de Pablo Escobar son el monumento viviente a un error imperdonable. Son la evidencia física de que las acciones de un hombre, incluso décadas después de su muerte, pueden alterar permanentemente el curso de la historia natural de un país. Lo que comenzó como el trofeo de un narcotraficante se convirtió en una crisis ecológica sin respuestas sencillas. No hay villanos en esta historia, ni los animales que solo siguen sus instintos, ni la naturaleza que intenta adaptarse al nuevo huésped. El problema es la existencia misma de estos invasores en un entorno que nunca estuvo preparado para ellos.
La solución, por más difícil y dolorosa que parezca, es el precio que Colombia paga para intentar restaurar su integridad ambiental, demostrando que ciertas cicatrices dejadas por la ambición humana son imposibles de ignorar.